Paloma blanca de la paz. 7 revelaciones de los filipenses que nadie te contó. La carta de Pablo a los filipenses es como un tesoro escondido al sol, todos lo ven, pero pocos notan el brillo de las joyas que contiene. Escrito no desde un trono sino desde una prisión, no con la tinta del poder sino con la sangre de la esperanza, revela secretos que transforman la forma en que vemos la fe, la alegría e incluso el sufrimiento. Aquí hay 7 verdades que resuenan más allá de los versículos memorizados, como ecos de una conversación íntima entre Pablo y aquellos que se atreven a escuchar con el corazón. 1. La alegría no es un sentimiento, sino una revolución. Pablo no escribe sobre la felicidad pasajera, sino sobre estar siempre alegres. 4. Mientras tenéis las manos encadenadas. Tu alegría no depende de las circunstancias, sino de una certeza: Cristo tiene el control, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. No es una sonrisa forzada, es una rebelión contra la desesperación. La verdadera alegría es el ruido que hacemos al pisar las cadenas que nos atan. 2. La oración no es un monólogo, es una guerra compartida. Cuando Pablo dice en todo, con oración y súplica, presentad vuestras peticiones a Dios. 4:6, no está hablando de una lista de deseos, sino de un campo de batalla donde no luchamos solos. La palabra griega para súplica lleva la idea de un grito de guerra, un grito que une el cielo y la tierra. Dios no quiere que nuestras palabras sean perfectas, quiere nuestra sincera desesperación. 3. La humildad no es debilidad, es el arma más poderosa. Jesús se despojó a sí mismo. 2:7. Esta palabra, vaciado, no es un acto pasivo, sino una elección violenta de renunciar a privilegios. Pablo no nos pide que seamos tímidos, sino que imitemos a aquel que cambió una corona por una cruz. La humildad no es jugar en pequeño, es tener el coraje de no necesitar demostrar nada. 4. El conflicto en la iglesia no es una falta, es una oportunidad. Ewodia y Síntica, 2 mujeres mencionadas en 4:2, estaban en desacuerdo. Pablo ni los ignora ni los condena, los llama cooperadores y pide a alguien que los ayude a reconciliarse. El conflicto no es un signo de derrota, sino una invitación a demostrar que el amor de Cristo es más fuerte que nuestras diferencias. La unidad no es la ausencia de fricciones, sino la decisión de no dejar que las fricciones nos definan. 5. El contento no es conformismo, es libertad. Aprendí a estar contento en cualquier situación. 4:11. Pablo no habla de resignación, sino de un secreto que descubrió: la suficiencia no está en tener, sino en ser. Escribió esto después de haber sido azotado, naufragado y encarcelado. La satisfacción no es conformarse con poco, es darte cuenta de que, en Cristo, ya lo tienes todo, incluso cuando no tienes nada. 6. El miedo no es el enemigo, es una señal de que estamos vivos. Porque Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7, pero repetido en Filipenses 1:28. Pablo no niega el miedo, lo redefine. El miedo no es un obstáculo para la fe, sino un recordatorio de que nuestra fuerza no proviene de nosotros. Cuando temblamos, es señal de que estamos en el límite de lo humano, y es ahí exactamente cuando Dios comienza a actuar. 7. La muerte no es el final, es la última gran aventura. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. 1:21. Pablo no teme a la muerte porque, para él, no es un abismo, sino una puerta. No es una derrota, sino la consumación de todo por lo que vivió. Esta perspectiva no hace que la vida sea menos valiosa, al contrario, nos hace vivir con una intensidad que solo pueden tener quienes no temen el mañana. Filipenses no es solo una carta. Es un manifiesto de alguien que descubrió que la vida cristiana no se trata de evitar el dolor, sino de encontrarle un propósito. No se trata de tener respuestas, sino de confiar en aquel que las tiene. Y, al final, la mayor revelación no está en las palabras de Pablo, sino en el silencio que dejan, un silencio que solo se rompe cuando decidimos vivir lo que leemos. El viento aullaba entre las columnas del foro de Filipos, arrastrando hojas secas como páginas de un libro olvidado. Lidia, la negociadora vestida de morado, miraba por la ventana de su casa y, mientras las llamas de las lámparas de aceite bailaban en las paredes. Las palabras de Pablo todavía resonaban en su mente, no como un sermón, sino como un fuego que ardía lentamente, consumiendo todo lo que no era esencial. Había visto morir a hombres antes. Su marido, hace años, sufrió una fiebre que ningún médico sabía curar. En aquella época, la muerte era una ladrona, robaba sin previo aviso, dejando nada más que el vacío.
Pero ahora, al escuchar a Paulo hablar de la muerte como una ganancia, como si fuera posible ganar algo perdiéndolo todo, Lidia sintió que algo se movía en su interior. No fue ningún consuelo. Era algo más peligroso, la esperanza. Afuera, los soldados romanos marchaban en formación y sus sandalias resonaban en el suelo como un reloj que marcaba la hora de un imperio que se creía eterno. Pero Pablo habló de otro reino, uno que no dependía de espadas ni de los decretos del César. Un reino donde hasta la muerte era una sirvienta, no una amante. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, un joven esclavo llamado Onesíforo se coló por la puerta trasera de la prisión. No era la primera vez que hacía eso. Los barrotes estaban oxidados y los guardias estaban borrachos de vino barato y de aburrimiento. Llevó pan, aceite y un manto grueso, cosas que Pablo nunca pidió, pero que Onesíforo insistió en traer. No por obligación, sino porque, según las entrecortadas palabras del apóstol, había encontrado algo que ni siquiera las cadenas podían atar. ¿No tienes miedo?, susurró Onesíforo, mientras Pablo partía el pan con manos aún temblando por los azotes recibidos en Filipos. ¿Miedo de qué?, respondió Paulo, masticando lentamente. ¿De la muerte? Ella ya ha sido derrotada. ¿De las cadenas? Solo sostienen el cuerpo. ¿De César? Es solo un hombre con una corona muy pesada en la cabeza. Onesíforo no entendió todo. Pero entendió lo suficiente como para saber que esas palabras no eran solo para Paul. También lo eran para él. Días después, la noticia llegó como un rayo: Pablo sería llevado a Roma. No como un prisionero cualquiera, sino como un hombre cuyo nombre ya molestaba a los palacios. Algunos decían que Nerón lo quería muerto. Otros, que sería liberado, porque hasta los jueces romanos tenían miedo de condenar a un hombre que hablaba de la resurrección como si fuera una comida que ya estaba sobre la mesa. La víspera de la partida, la pequeña iglesia de Filipos se reunió en casa de Lidia. No había himnarios, ni templos de mármol, ni sacerdotes con túnicas bordadas. Había pan, vino, lágrimas y risas, porque de alguna manera habían aprendido que la alegría no era la ausencia de dolor, sino el conocimiento de que el dolor no tenía la última palabra. Paul, encadenado, se levantó. No predicar, sino abrazar. Uno por uno. Hasta que le llegó el turno a Lidia. ¿Vas a volver?, preguntó, con la voz quebrada. Paulo sonrió. No la sonrisa fácil de los hombres que prometen lo que no pueden cumplir, sino la sonrisa de alguien que ha visto el final y sabe que es bueno. Si Dios quiere, sí. Pero si no, nos encontraremos donde no llega ninguna calzada romana. Y luego, como si fuera la cosa más natural del mundo, se rió. Una risa que no negaba las cadenas, ni el camino incierto, ni la sombra de la cruz que siempre lo siguió. Una risa que decía: la aventura no ha terminado. Ella se está poniendo interesante. Cuando los soldados vinieron a buscarlo al amanecer, Paulo salió de la casa sin mirar atrás. No porque no amara a quienes dejó, sino porque sabía que el amor no necesita largas despedidas cuando el reencuentro es seguro. Y así, entre el ruido de las armas y el canto de los pájaros que no sabían que se hacía prisionero a un hombre libre, la carta a los filipenses obtuvo su último verso, no escrito con tinta, sino con pasos firmes sobre la tierra, hacia lo desconocido que, para Pablo, no era un abismo, sino una puerta entreabierta. El camino a Roma no fue una línea recta, sino un laberinto de polvo y decisiones. Los soldados marchaban delante, indiferentes al peso de las cadenas que llevaba Pablo como si fueran los brazaletes de un rey exiliado. Él, a su vez, señaló. Tracé el camino con los ojos de alguien que ya había cubierto todos los mapas posibles, no los de pergamino, sino los dibujados entre líneas de antiguas promesas. Al tercer día, cuando el sol quemaba las espaldas de los hombres y los caballos gruñían de cansancio, el grupo se detuvo en un pequeño pueblo donde el olor del pan recién hecho se mezclaba con el olor agrio del vino barato. Los guardias, ansiosos por un descanso, empujaron a Paulo a un rincón de la taberna, donde las sombras danzaban al ritmo de las velas parpadeantes. Ahí fue donde la vio. Una mujer, vestida con la sencillez de quien no necesita adornos para hacerse notar, se acercó con un cántaro de agua. Sus ojos, del color del mar Egeo en los días de tormenta, se fijaron en los de él por un instante que pareció extenderse más allá del tiempo. Sin decir palabra, vertió el agua en un recipiente de barro y se la ofreció a Pablo, como si supiera que no era un prisionero sino un peregrino. «Bebe», dijo,
y su voz fue el eco de algo que él ya sabía, aunque nunca lo había oído antes. Pablo bebió. El agua era fría, casi dulce, como si hubiera sido extraída de una fuente que ningún mapa registraba. Cuando le devolvió el cuenco, sus dedos rozaron los de ella y, por un segundo, no vio la taberna sucia, ni a los soldados riéndose a carcajadas en la mesa de al lado, sino un camino diferente, uno que serpenteaba entre colinas verdes, donde el viento llevaba nombres que aún no conocía, pero que de alguna manera ya lo esperaban. ¿Sabes a dónde vas?, preguntó, aunque la pregunta era más una invitación que una duda. A Roma, respondió Paulo sonriendo. Pero no es Roma lo que me importa. Eso es lo que viene después. La mujer no le devolvió la sonrisa. En cambio, sus labios se curvaron en un gesto que fue casi una bendición, o tal vez una advertencia. Cuidado con las puertas entreabiertas, dijo. Algunas conducen a salones de banquetes. Otros, a abismos que ni los ángeles se atreven a nombrar. Antes de que Paul pudiera responder, los soldados se levantaron, agitando monedas y maldiciendo. La mujer desapareció entre la multitud como si nunca hubiera estado allí, dejando tras de sí solo el olor a romero y la certeza de que algunos encuentros no son casualidad, sino señales escritas en un lenguaje que solo entienden los locos y los santos. El viaje continuó. Y Paulo, con las cadenas todavía en las muñecas, sintió algo que no era libertad, era algo más grande, más peligroso, la certeza de que, dondequiera que fuera, no iba solo. El carruaje se balanceaba sobre las irregulares piedras del camino, sus ejes gemían como almas desterradas. En el interior, el aire estaba cargado con el olor a sudor y hierro y los restos del perfume de la mujer, romero, sí, pero también algo más, una nota metálica, como sangre secada al sol. Paulo presionó sus muñecas contra las cadenas, sintiendo el frío metal morder su piel. No me dolió. Era como si las esposas se hubieran convertido en parte de él, una segunda piel de culpa o de destino. Afuera, los soldados reían, intercambiaban historias sobre mujeres y batallas, pero sus voces sonaban distantes, amortiguadas por el ruido sordo que ahora palpitaba en los oídos de Paulo. No fueron los caballos al trote ni el viento. Era un sonido más antiguo, como el murmullo de muchas aguas corriendo bajo la tierra, o el suspiro de una ciudad entera dormida sobre sus cimientos. ¿Oyes?, susurró el hombre en la esquina opuesta, un prisionero de rostro hundido y ojos tan claros que parecían reflejar la luz de las antorchas incluso antes de que los alcanzara. Paulo no respondió. No quería admitir que sí, que lo escuché y que reconocí ese sonido. Era el mismo que lo había perseguido desde la noche en que había soñado con la catedral sumergida, sus vidrieras brillando bajo las aguas oscuras, las campanas sonando en cámara lenta, como si el tiempo allí estuviera nublado. En el sueño él había entrado. Y algo había entrado en él. El carruaje se detuvo de repente, lanzando a los prisioneros unos contra otros. Los soldados maldijeron y el mayor de ellos, un sargento con cicatrices en el cuello, abrió la puerta con fuerza. El cañón de la escopeta. Bájate. El comandante quiere verte. Lo que tenían delante no era una prisión cualquiera, sino una mansión de piedra negra, con ventanas estrechas como rendijas de ojos entreabiertos. Las paredes parecían sudar humedad, y en lo alto, donde debería haber estado el techo, una cúpula de cristal oscuro reflejaba la luna llena, distorsionándola hasta convertirla en algo que parecía un ojo hinchado. Paulo fue el último en bajar. Cuando sus pies tocaron la tierra, sintió que el suelo cedía ligeramente, como si debajo de él no hubiera roca, sino algo vivo, que respiraba. El sargento lo empujó hacia adelante y las cadenas tintinearon como una campana de advertencia. En el interior, el aire era cálido y húmedo, impregnado de un olor a cera derretida y a algo dulce, casi podrido. Velas ardían en estantes a lo largo de las paredes, y sus llamas azules parpadeaban sin viento. En el centro de la habitación, un hombre estaba sentado a la mesa, de espaldas a ellos. Llevaba un abrigo militar, pero la espalda estaba rasgada, dejando al descubierto una piel marcada por cicatrices que no parecían hechas por cuchillas, sino por garras. Bienvenidos a mi refugio, dijo el comandante, sin darse la vuelta. Su voz era suave, casi cantarina, pero tenía un tono como el de algo arrastrado sobre piedra. Algunos de ustedes morirán aquí. Otros serán útiles. Paulo sintió que se le erizaban los pelos de los brazos. No fue miedo. Fue un reconocimiento. El comandante finalmente se dio la vuelta.
Y Pablo vio que sus ojos no eran humanos. Los ojos del comandante brillaban como dos brasas húmedas, con pupilas verticales que se dilataban y contraían a un ritmo irregular, como si luchara por adaptarse a una luz que solo él podía ver. La piel circundante estaba tensa, casi translúcida, revelando una red de venas oscuras que pulsaban en sincronía con la respiración agitada en la habitación. Sus labios, delgados y pálidos, se curvaron en algo que no era una sonrisa sino una muestra calculada de dientes afilados, algunos mellados, otros con puntas que parecían haber sido limadas para perforar. «Ya me conoces», afirmó el comandante, fijando a Paulo con una mirada que parecía traspasar no solo la carne, sino algo más profundo, algo que el propio Paulo no sabía que llevaba. «O al menos, sabes lo que alguna vez fui». A su lado, María apretó el brazo de Paulo y le clavó las uñas en la piel. Ella también lo había visto. Todos en el grupo lo habían visto. Pero solo Paul pareció reconocerlo. El salón era más grande de lo que parecía a primera vista. Las paredes, antes cubiertas de velas, ahora revelaban sus secretos a medida que las llamas azules crecían, símbolos grabados en la piedra, no tallados sino quemados, como si algo hubiera marcado la superficie con un toque de calor tan intenso que hubiera derretido la roca. Algunos de los dibujos se movían cuando se miraban por el rabillo del ojo, líneas que se retorcían, formas que respiraban. «Este lugar es un umbral», prosiguió el comandante, extendiendo una mano sobre la mesa. Sus dedos eran largos, con articulaciones adicionales, como si los hubieran estirado a la fuerza. «No está del todo en tu mundo. No el mío. Es donde todavía se pueden rehacer las cosas que se han deshecho». Uno de los hombres del grupo, un soldado llamado Rivas, dio un paso adelante, con el rifle temblando en sus manos. «¿Qué diablos eres?». El comandante se rió, un sonido que comenzó como un silbido y terminó en un gruñido húmedo. «¿Qué diablos?». «No. Los demonios tienen reglas». «¿Yo?». Se tocó el pecho, donde estaba abierta su camisa militar, revelando una cicatriz en espiral que giraba lentamente, como un remolino de carne. «Soy lo que queda cuando se rompen las reglas». Paulo sintió el peso de algo en su bolsillo. Instintivamente, tocó el objeto, una fría moneda de metal con bordes irregulares que no había estado allí antes. Cuando lo sacó, vio que no era una moneda, sino un diente, plano y grabado con los mismos símbolos que en las paredes. El mismo diente que había encontrado en el cuerpo del capitán Mortiz 3 noches antes, cuando el hombre fue encontrado desollado vivo dentro de su propia tienda, con los ojos arrancados y la boca cosida con hilo. «El de alambre». «Lo mataste», susurró Paulo, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. El comandante ladeó la cabeza, como un pájaro observando una lombriz. «No. Se suicidó. Tal como lo harás si no entiendes que algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar. Simplemente, redirigido». Las velas se apagaron de repente. No fue un aliento, no fue falta de oxígeno, era como si algo se los hubiera tragado. En la oscuridad, el aliento de Paulo formaba nubes blancas, aunque el aire todavía estaba cálido. Y entonces las llamas volvieron, pero no en las velas. Ahora ardían dentro de cada uno de sus ojos. María gritó, o intentó gritar, pero su voz estaba distorsionada, como si hablara bajo el agua. Paulo vio, a través de la luz parpadeante en sus ojos, que su iris se había partido en dos, como una grieta abriéndose. Algo estaba mirando desde atrás. «Llevas fragmentos», dijo el comandante, ahora de pie, estirándose su silueta hasta tocar el techo. «Pedacitos de mí, de otros, de cosas que no deberían tener nombre». Paulo, su nombre sonaba como una frase. «Llevas el más grande. Y tiene hambre». El suelo tembló. No fue un terremoto, fue algo que se movía debajo de ellos, algo demasiado grande para contenerlo. Las paredes comenzaron a sudar un líquido espeso y negro, que corría a chorros hasta formar charcos en el suelo. Dentro de estos charcos se formaban y deshacían rostros, bocas que murmuraban en idiomas que hacían que te dolieran los dientes. Rivas disparó. El disparo resonó como una campana rota y la bala se detuvo en el aire, a pocos centímetros del pecho del comandante. Giró lentamente, como atrapada en melaza, antes de caer al suelo con un chapoteo húmedo. El comandante suspiró, como decepcionado. La violencia es tan predecible. Entonces, las sombras detrás de él se movieron.
No eran sombras. Eran alas, grandes, membranosas, cubiertas de venas luminosas que pulsaban en patrones hipnóticos. Se desplegaron con un estallido húmedo y el aire de la habitación se espesó, como si estuviera siendo atraído hacia el interior del comandante, alimentándolo. «Tienes una opción», dijo, y su voz ahora llegaba de todos lados, como si las propias paredes hablaran. «Puedes unirte a mí. O pueden formar parte de este lugar». María cayó de rodillas y se llevó las manos a los ojos. La sangre corría entre sus dedos, espesa y oscura, casi negra. Cuando los apartó, sus pupilas se habían convertido en espirales, al igual que la cicatriz en el pecho del comandante. «Paulo», su voz ya no era la suya. «Está dentro de mí. Está en todos nosotros». Paulo se miró las manos. Las venas eran oscuras, casi negras, y algo se movía bajo la piel, como si fueran cosas diminutas que se arrastraran. Sintió que el diente en su palma se calentaba y luego latía, como un corazón. El comandante le tendió la mano. «Venir. Terminemos lo que empezó hace tanto tiempo». Y Paulo supo, con una certeza que lo heló por dentro, que ya había tomado esa decisión antes. Paulo cerró los dedos alrededor del diente y sintió como su superficie áspera se fundía con su piel. El dolor era un eco lejano, eclipsado por el recuerdo que se derramaba en su mente como un torrente. Ya había estado allí, 1000 veces, en 1000 vidas diferentes, siempre la misma elección, siempre el mismo fin. Las espirales en los ojos de María no eran una invasión, sino un reconocimiento. Ella sonrió y su rostro se disolvió en fragmentos de luz, revelando por un instante algo mucho más antiguo detrás de la máscara humana. El comandante no era un hombre. Nunca he estado. Era la última pieza de un rompecabezas que el propio Paulo había ayudado a armar, ciclo tras ciclo, en una eterna danza de traición y redención. Las sombras de las venas de Paulo recorrieron sus brazos, tejiendo patrones geométricos en la piel, y comprendió, el lugar no era una prisión, sino un útero. No estaban siendo consumidos. Estaban naciendo. Cuando Paulo extendió la mano, el suelo giró en espiral bajo sus pies. El comandante, o lo que quedaba de él, se disolvió en partículas. Los dorados, absorbidos en el aire como polen. María se puso de pie, su forma ahora translúcida, sus ojos en espiral brillando con la misma luz que emanaba de las cicatrices de todos ellos. No hubo más dolor. No había más miedo. Solo existía la comprensión silenciosa de que siempre había sido una sola cosa, el ritual, la caída, la elección, el renacimiento. El último sonido que escuchó Paulo antes de que su conciencia se expandiera más allá de los límites de su cuerpo fue su propio nombre, susurrado al unísono por miles de voces que eran, al mismo tiempo, las suyas. Entonces no hubo más Paul. Ya no existía María. Ya no había comandante. Solo estaba la espiral, girando lentamente en el vacío, lista para empezar de nuevo, no porque tuviera que ser así, sino porque, en el fondo, siempre quisieron que así fuera. Y esta vez, cuando la luz volvió a encenderse, trajo consigo el olor a tierra mojada después de la lluvia. Algo nuevo. Algo viejo. Un suspiro. Un comienzo.